Hola chicos, ¿qué tal? Soy Toni Ducar, director de la Escuela de Artes Marciales de Madrid, Dojo Centrum e instructor de Aikido. En el vídeo de hoy vamos a ver una defensa de Kote Gaeshi sobre una puñalada, un ataque de cuchillo rápido y directo al vientre. Para hacer esta defensa me va a ayudar Arturo, que es uno de mis alumnos, y va a hacer el rol de uke, de atacante. Lo primero de todo es presentar el ataque. Entonces, Arturo va a realizar un ataque de Gedan-Shuki o de puñalada al vientre, pero de una manera rápida y bien ejecutada. Entonces, como veis, es un movimiento muy rápido y de pistón. Enseguida recoge. Lo que no se puede hacer es realizar este ataque y quedarse con el arma extendida. Por ejemplo, lo que no se debe hacer. No. Por contra, insistimos en que tiene que ser un ataque muy rápido y muy realista. Para realizar esta defensa dividiremos el movimiento defensivo en tres partes. La primera, el desplazamiento corporal o taisabaki. La segunda, la manera en la que interceptamos el brazo del atacante, el brazo armado. Y la tercera, el movimiento de control o la defensa Kote Gaeshi que ejecutaremos para provocar un derribo. La primera parte es realizar un taisabaki, un desplazamiento correcto y eficiente. Para ello usaremos movimiento de tenkai, pero avanzando. Avanzando. También, si nos coge con la pierna atrás, haremos Irimi Tenkai, pero igualmente hacia adelante. El segundo aspecto va a ser la manera en la que interceptamos el brazo armado del atacante. En este punto no podremos intentar atrapar al vuelo la muñeca que porta el arma, porque estos ataques son muy rápidos, muy dinámicos, estos ataques de apuñalamiento o de puñetazo, pero sí lo que podemos hacer es, mediante un movimiento de corte, es cortar y hacernos con una parte de la extremidad que va a sujetar a esa muñeca. Lo vemos. En este caso, Arturo porta el arma, me va a atacar y yo no voy a ir a la muñeca, voy a ir a la altura de su codo. Ahí, cortando su codo. Con el desplazamiento de antes entrando y pivotando, él entra, yo entro y a la vez yo corto su codo. Ahí. Corto la altura de su codo, no voy a coger la muñeca. No puedo hacer eso. Porque enseguida retirar. En su efecto, cortaré a la altura de su codo. Ahí. Cambiar. Ahí. Otro aspecto también es, aparte de no cortar
no ir a coger la muñeca, es hacer el desplazamiento que hemos visto antes prácticamente en la línea de ataque, saliendo un poquito, pero sin salirnos demasiado. Por ejemplo, lo que no podemos hacer es lo siguiente. Salgo en exceso, aquí no tengo control. En su defecto tengo que salir lo justo. Ahí tengo el control. De otro lado. Voy a cortar a la altura del codo. Hombro con hombro. Vale. La idea de este corte, para interceptar la muñeca, perdón, el brazo armado del atacante, viene del tenjutsu, del sable. Es este movimiento. Si este brazo simula el sable, lo que hago es este corte. Como hemos visto antes. No hago esto. Eso no. Por otro lado. No hago esto. No. Si no, meto el corte. Y si entro muy suave, me armonizo con él y le cojo. Sin tensión, sin fuerza. Bien, y la tercera parte de este movimiento de defensa es precisamente la técnica de kotegaeshi. Entonces, kotegaeshi es una luxación exterior de la muñeca, con la idea de coger todo el centro. Para ello, entro muy relajado y colapso en un plano descendente. De aquí. Evitando hacer este kotegaeshi. No. Hacia su cuerpo. Realizo un movimiento de corte con el cuerpo. Corto con el cuerpo. Le colapso la muñeca. Tampoco se puede hacer este kotegaeshi. Por arriba. No. Conectado al jata, al centro. Desde aquí. Colapsando bien la muñeca. Y abajo, cortando. Por último, entonces, tendríamos ya el movimiento defensivo total, juntando estas tres partes. Entonces, Arturo me amenaza, entro, apalanco, quito cuchillo, Taisabaki, intercepto brazo armado, con un movimiento de corte, realizo un movimiento pivotante y corto una vez más con la forma de kotegaeshi, provocándole un derribo.
vamos a ver la situación en la que nos coja de imprevisto la primera cometida, la primera apuñalada, no podamos meter la técnica de defensa en ese primer intento y lo postergaremos a un segundo intento o inclusive a un tercer intento. Lo vemos. Arturo me coge de imprevisto y entra con la primera apuñalada. No puedo meter la técnica de Kotegaeshi, pero desplazo todo el cuerpo de manera segura hacia atrás y con un movimiento de corte para que no penetre. Ahora, él va a seguir entrando y en esta ocasión sí que ejecuto la técnica de defensa que hemos visto antes. Nuevamente, me coge de imprevisto, lo único que puedo hacer es hacer atrás y en la segunda intentona meto la Kotegaeshi. Otra vez, despacito. Ya. Ahí sí. Y ahí meto Kotegaeshi. Una última vez. Me coge de imprevisto, solo reacciono. Y en la segunda intentona meto la técnica de Kotegaeshi. Muy bien, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy de cómo defendernos aplicando Kotegaeshi de Aikido ante una puñalada rápida y al vientre. Tendréis que practicar mucho y de una manera muy precisa y muy fina este movimiento para que el resultado sea óptimo y eficiente. Y siempre sin meter ni aplicar tensión ni rigidez muscular. Hasta pronto. Para ejecutar esta defensa, dividiremos el movimiento defensivo en tres partes. La primera, el desplazamiento corporal o Tai-Sabaki. La segunda, la manera en la que interceptamos el brazo armado del atacante. Y la tercera se me ha olvidado. No,